Bueno, largamos esta la clase propiamente dicha de extensión rural. Ya en la anterior yo le había tirado un poco de ética, ¿no? Un poco de filosofía y de ética, ¿no? Yo personalmente creo que la ética en la profesión la atraviesa permanentemente y la ética en el caso nuestro, de que la academia, la proponemos producir desde la razón, ¿no? Esta no es una iglesia, o dicho de otra manera, es una iglesia de la razón, ¿no? Acá somos devotos de la razón científica. Entonces la propuesta para producir ética no es convocarle algún mandato religioso, o sea, por qué ser buenos y por qué ayudar, sino filosofar y producir una propuesta ética desde la filosofía, desde la razón, ¿no? Los derechos humanos son una propuesta ética emanada de la razón occidental, ¿no? Pero básicamente es darle al oficio de extensionista una propuesta de fondo, de definir qué actitud se va a tener con esto de que les llamaba de la ayuda y la competencia, ¿no? En un mundo donde estamos muy impactados o estábamos, creo yo que la pandemia lo está cuestionando, por la idea de la competencia como la mejor forma de relacionarnos con los otros seres humanos para sobrevivir nosotros como especie y las demás especies, ¿no? Entonces, esa idea de que si no sos la única manera de sobrevivir es sos competitivo, sos eficiente, parece que excluye la solidaridad, la ayuda, como motivo para vincularse con el otro. Dicho de otra manera, este es solo un trabajo, se trabaja solo si te pagan y cuando te pagan trabajas muy bien. Con una idea, yo le decía, muchas escuelas de extensión consideran que el vínculo de adhesión con el pequeño productor te quita objetividad y te hace perder calidad en tu trabajo, ¿no? Yo personalmente, y bueno, con la ANTO la compartimos, somos con la línea de que los latinos no podemos hacer eso, nos involucramos emocionalmente en casi todas las realidades, ¿no? No somos una razón que puede ordenar la emotividad y la espiritualidad muy fácilmente, en nuestra cotidianidad se nos mezcla, ¿no? Y es casi inevitable que tengamos vínculos afectivos o empáticos con los productores, ¿no? Pero ahora el tipo de vínculo es empático que tenemos por cultura sigue teniendo la dinámica que tuvo en su creación el concepto de extensión. Como yo le decía, la idea de extensionista, bueno, si uno quiere ir al principio básico de extensión, la capacidad y la vocación de cada uno de ustedes, cada una de ustedes, de compartir sus conocimientos con un productor o con un conjunto de productores. Ese compartir es polisémico, digamos, lo puede entender distinto según la distinta idea que se tenga de extensión en algunos lugares, ¿no? Los que vienen con la idea de extensión del siglo pasado, de la Revolución Verde, de la transferencia, yo les explicaba que cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, Truman, en el discurso que le da al Congreso en marzo del 49, le dice, bueno, ahora se acabó la hegemonía de la agricultura colonial en Latinoamérica, llegó el momento del desarrollo. Esos son países subdesarrollados por la forma de agricultura que tiene, que es una forma de agricultura vinculada al estilo andino, que era diverso, que era lo que hoy se llama agroecología, o al estilo productivo. Bueno, acá en Latinoamérica estaba como grandes civilizaciones, el Incario y todos los de Centroamérica, los mayas y los aztecas, y un montón de grupos diversos por el Brasil, pero ya todos tenían un sistema de agricultura muy sofisticado con manejo de agua, que era distinto al arado de Mancera al dar vuelta la tierra con animales que traía el español. Entonces llega el primer golpe de extensión, digamos, para decirlo de alguna manera, de la colonia sobre el conocimiento agrícola que había acá previo, ¿no? Con una diversidad había muy grande, distintas formas de entender la agricultura, y ahí viene con una forma de colonia, ¿no? A suprimir lo anterior. Sin embargo, el saber agrícola previo a la colonia logra sobrevivir en tierras marginales. Y ahí se hace una mezcla entre el concepto español, digamos, sureuropeo, aprendido bastante de los árabes, con el saber que había originario de la agricultura, y se hace una síncresis, se hace un poco y un poco, pero dominando básicamente la colonial y la española en las tierras fértiles y manteniéndose el saber agrícola distinto, con otra concepción incluso de naturaleza, en las zonas marginales, ¿no? Como que la colonia empuja ese saber previo con un concepto ecológico distinto al margen de las mejores tierras. Cuando llega después de la etapa colonial, que es bastante larga,
hasta llega hasta el mediados del siglo pasado, en donde Estados Unidos desarrolla un paquete tecnológico especializado en el centro de ellos, que son grandes planicies, que a eso le llama la Revolución Verde, y ese paquete tecnológico lo transfiere a toda Latinoamérica para aumentar la cantidad de producción, ¿no? Básicamente el tractor, invento de los norteamericanos, alimentar la tierra con nitrógeno sacada del aire, matar los bichitos y los microorganismos con derivados del petróleo, bueno, los fosforados, los clorados, digamos, van cambiando a través del tiempo, pero usar químicos para matar vida, la vida que compite con lo que uno esté cultivando. El alambrado, también inventan en los 50 máquinas que hacen que el alambre sea muy barato, ¿no? Entonces se permite el manejo de los potreros. Entonces, ese conjunto de ideas con un concepto de cultivo de la tierra atravesado por tractores, cosechadoras, alambrado, hibridación de maíz, el manejo genético por la forma de la semilla, todo ese paquete se considera lo que tiene que transferir el agrónomo al agricultor que tenía esta mezcla de agricultura indígena mezclada con agricultura española, ¿no? Y con ganadería española. Entonces, ¿qué pasa? Claro, era un cambio muy radical, ¿no? Era pasar a la máquina, pasar... Y ese cambio necesitaba quien lo instrumente. Y ahí se crea el concepto de extensionista, siendo el extensionista inicialmente el agrónomo que está preparado para bajar la receta de la revolución verde al productor bajo el supuesto de que el productor local tiene saberes, pero esos saberes no sirven. Son saberes que hay que borrarlos, son saberes que hay que eliminarlos, porque son saberes que hacen resistente al productor a la nueva idea, ¿no? Siempre el campo es un lugar de grandes resistencias, porque, bueno, el productor primero tiene que pasar el riesgo del clima, después tiene que pasar el riesgo de la peste, y si además de pasar el clima, además de pasar la peste, le va bien, tiene el riesgo de mercado. Entonces es un tipo de actividad económica muy riesgosa, por lo cual cuando el productor encuentra una forma de sobrevivir, no cambia, pues. ¿Por qué no cambia? Y porque es tan riesgoso y le costó tanto encontrar su ecuación productiva que le permite sobrevivir, cuando va el agrónomo a decirle, che, cambia, y lo mira y diciendo, y esto es muy riesgoso, che. Mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces el sector agrícola, además porque el productor se acostumbra a las modificaciones más vinculadas al ritmo de la naturaleza y no al ritmo de la ciudad y de la cabeza, ¿no? Entonces cambian muy distinto. Bueno, hay un gran debate en la antropología económica si el campesinado cambia, si no cambia, si tiene doble racionalidad. Pero la cosa es que la propuesta de cambio que viene en los 50 es que se produce un agrónomo que traslada una receta productiva que se adapta a todos los tipos de cultivo y a las ganaderías, bajo el supuesto de que quien está del otro lado no tiene idea, y si la tiene es mala. Hay un libro que hemos publicado con la ANTO que se llama Coqueando e Injertando Saberes, donde está todo este debate escrito, es parte de la bibliografía, ¿no? Para usar una metáfora que ustedes entiendan del viejo concepto de extensión, o de uno de los conceptos de extensión y otro lo que manejamos nosotros jugamos con la idea del trasplante, del coqueo y del injerto, ¿no? El trasplante, ¿cuál es el principio? Yo traigo algo de afuera, ¿no? Una planta de afuera, la meto en un ecosistema en el cual no se desarrolló la planta y modifico el ecosistema para que se adapte a la planta. Es la adaptación de lo que hay, de lo que existe, a lo nuevo. No es la adaptación de lo nuevo al territorio y a lo que se sabe. El concepto que se tiene muchas veces y que tienen por ahí muchos agrónomos que se han formado el siglo pasado de extensión, es el del trasplante. O sea, mira, acá yo vengo como agrónomo, tengo mi conocimiento, tengo mi saber y te lo vengo a trasplantar. Y si tu ecosistema, o sea, tu concepto de la agricultura, tu forma de entender la realidad, no pega a este nuevo saber, bueno, modifícate vos. O sea, el esfuerzo de modificación lo tiene que hacer el receptor, no quien lo propone, ¿no? Entonces se crea una idea de extensión que algunos le llaman transferencismo,
que básicamente acá viene el que sabe, y el esfuerzo de aprender lo tiene que hacer el otro, y si hay un conocimiento previo hay que borrarlo y adaptarlo al conocimiento nuevo, ¿no? Básicamente el concepto del trasplante, ¿no? El trasplante trae esa violencia, digamos, ¿no? Traigo de otro lado, pum, elimino lo que había antes, elimino la maleza, elimino el árbol, lo arranco, planto el nuevo y adapto o enseño el nuevo ecosistema para que pueda convivir con esa nueva planta, que, siguiendo la metáfora, con ese nuevo conocimiento. Las nuevas ideas de, digamos, los debates que han venido después del 60 respecto de qué es la extensión han ido cambiando, pues bueno, ha ido cambiando el mundo y ha ido cambiando el éxito del paquete tecnológico y los cuestionamientos al paquete tecnológico de la Revolución Verde y a la formación esta de ustedes como agrónomos extensionistas que transfieren una receta a un productor que es ignorante y si sabe, ese saber molesta, no es algo útil, ¿no? La idea que nosotros proponemos de extensión, o que proponen muchos autores, ya van a leer, Van den Baa, bueno, montones de autores que están ahí en la bibliografía, es que es como el injerto. ¿Cuál es el principio del injerto? Es muy sencillo, es que el pie está adaptado al ecosistema preexistente, a donde ustedes van a ir a trabajar como agrónomos. Trabajado a la extensión, el productor con el que ustedes van a ir a trabajar sabe. No es que no sabe, sabe sobrevivir en ese ecosistema. Por ahí sabe con dificultad. Marisa Gonella propone dos tipos de extensión. La extensión al productor que tiene éxito en el mercado, o sea, que le va bien, que hay que trabajar de una manera con ese productor, y el productor que la rema, ¿no? Que está cada vez peor o que está como petizo en la pileta, ¿no? Toma aire un año, cae abajo de la pileta, va hasta el fondo, rebota y anda así toda su vida rebotando, ¿no? Pero bueno, ya sea al uno o al otro, ya sea para el que es rentable y necesita un conocimiento nuevo en un emprendimiento productivo que es exitoso en términos de mercado, o el que la está peleando, el concepto que nosotros manejamos es el del injerto. Es aceptar y conocer el valor del conocimiento previo que tiene el productor, porque ese conocimiento previo está adaptado al ecosistema natural, al ecosistema cultural, al ecosistema político y económico, ¿no? O sea, los productores normalmente han logrado una combinación en su forma de manejar su finca, su predio, que mal les ha permitido sobrevivir. Y ahí hay un saber acumulado, hay veces que de más de una generación, de cómo hacer las cosas. Entonces, ¿qué hace uno cuando propone extensión desde la perspectiva del injerto? Trae un saber nuevo. ¿Y cómo se injerta? Bueno, primero se trata con mucha delicadeza a la planta que recibe el conocimiento, porque un nuevo conocimiento siempre es un desafío de lo conocido, ¿no? Es sacarte de la forma de la zona de confort, es romper lo viejo para poner algo nuevo, y siempre hay una ruptura en la incorporación del conocimiento nuevo, ¿no? Igual que el injerto, para meter la púa tenés que lastimar la planta, ¿no? Tenés que romperle la piel para meterle la púa que tiene conocimiento genético distinto. Y ahí se tiene que producir un encuentro entre el conocimiento que ustedes le proponen al productor y el previo que él tiene, y del encuentro de ambos conocimientos es que se produce el injerto. O sea que el productor absorbe lo que puede absorber desde su adaptación al contexto, que la viene haciendo de bastante tiempo. Y ustedes van injertando lo más posible, ¿no? Hay veces que los injertos en la práctica se producen así: el productor incorpora un conocimiento nuevo y tiene el conocimiento viejo por un lado y el conocimiento nuevo por el otro. Y muchas veces tienen la innovación yendo paralelo al antiguo hasta que van viendo que la innovación funciona y produce el cambio. Y muchas veces, en vez de ser que la púa da una rama distinta, sale una mezcla de ambos. Al final hacen un poquito de lo que sabían de antes, más un poquito lo que le dice el agrónomo, más un poquito que ellos mismos van adaptando, ¿no? Termina habiendo una fusión, una complementariedad entre distintos conocimientos, ¿no? Para que haya ese proceso de extensión de esas características, que pegue la púa con el receptor, tiene que ser muy delicado, muy trabajado y muy inteligentemente hecho por el injertador, ¿no? Un extensionista es un buen injertador. Es quien sabe
¿no? Producir alguna disrupción en el saber preexistente para proponer un nuevo saber, una púa con saber genético, que conoce la técnica de cómo poner la púa. Esa es la unidad de pedagogía. Le vamos a dar técnica de cómo injertar, ¿no? Para que eso funcione, ¿no? Para que ese injerto prenda. Y después otro concepto que usamos también para reflexionar sobre esta idea de extensión, el de coqueo, ¿no? Bueno, casi todas las culturas tienen rituales en compartir especialmente la comida que expresan un poco su forma de pensar, digamos, ¿no? En cómo compartimos la comida se expresa nuestra forma de pensar como cultura. Entonces hay muchos rituales que nosotros usamos a diario para compartir básicamente la sobrevivencia, la comida, los hijos, que dan cuenta de cómo nosotros vivimos y construimos nuestro conocimiento, ¿no? El concepto occidental de construir el conocimiento es más el ingeniero o el científico que va a la realidad, toma una muestra y se aísla en el escritorio, ¿no? Entonces, ¿cómo sería por ahí un concepto más occidental clásico de producción epistemológico, de producir conocimiento? Que yo voy, miro, diagnostico, analizo el problema y me voy al laboratorio a ver qué respuesta encuentro a ese problema siguiendo un método. Eso está muy bueno, nosotros incorporamos un poco de eso, pero los latinos tenemos otras características, especialmente el extensionista, porque claro, vos vas al campo, yo lo he visto esto muchísimas veces, y está el productor que ya ha sembrado y ha salido, no sé, el ajo, y ve que el ajo le está saliendo un honguito en la base. Entonces, y va el extensionista. Claro, y el productor dice, mire, ingeniera, ¿y qué hago con ese? Se me está muriendo el ajo. Claro, ¿qué haría por ahí si uno tendría que seguir la ciencia, el procedimiento científico? Mire, le voy a tomar un estudio, ¿no? Voy a analizar una muestra en distintas partes de la superficie ¿no? de donde esté cultivando, del predio, las voy a llevar al laboratorio, voy a estudiar qué tipo de hongo es, voy a hacer un diagnóstico, voy a ver con qué puedo compensar el hongo, voy a presentar el proyecto a la SECTER para conseguir financiamiento, y bueno, la SECTER tarda un año en aprobarte el proyecto, y unos 6 meses en darte el financiamiento. Entonces, claro, ¿qué pasa? Y bueno, ya ha vuelto y se ha muerto todo el ajo. El extensionista, por la urgencia de la necesidad del productor, que siempre está apurado por el clima, no tiene tiempo de producir conocimiento como lo produce el científico. ¿Qué hace? Tiene que jugarse. Y empieza a ver, che, ¿y qué es este hongo? Y no sé, y veamos en internet, y le pregunta, ¿y vos qué opinás? ¿Y usted qué opina? Claro, lo que pasa en la práctica, como el extensionista tiene la urgencia de la trinchera, así se le llama, o sea, no puede ir al productor. Claro, imagínense ustedes, con el ritmo de producción que es el tabaco y el nivel de eficiencia que tienen, de mi perspectiva y de casi todo el mundo, tenemos uno de los mejores productores del mundo, tabacaleros del mundo, gente que tiene una eficiencia, una capacidad productiva monstruosa, que ustedes van y dicen, ¿por qué se amarilla la hoja? Espere, voy a investigar y en un año me van a aprobar el proyecto, después me van a dar los fondos un año y medio, después me investiga un año y medio y dentro de 3 años le voy a decir por qué se amarilla el producto. Claro, el productor tabacalero te mira y te dice, bueno, tu ritmo no es mi ritmo, ¿no? El productor no puede tener el ritmo de ese método de producción de conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos los extensionistas a cambio de eso? Y si podemos, investigamos, que está buenísimo. ¿Viste? Bueno, investiguemos el amarillamiento, lo hagamos rápido y demos una respuesta certera. Y si no, ¿qué hacemos? Y entramos a validar el conocimiento charlando entre nosotros. ¿Qué hacemos? Coqueamos el saber. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con el productor que hay un hongo en el ajo? Y bueno, le preguntemos a talcito y le preguntemos al otro y nos fijemos en internet y empezamos a compartir conocimientos entre todos, como compartimos la coca los que coqueamos, y vas armando la respuesta que te pide el productor, compartiendo ese saber con el mismo productor y con otros que saben del tema, hasta que como con el acuyico lo calza justito. ¡Pac! Decís, esto es lo que es, y te jugás. Después evaluás si lo que has tomado como decisión para hacer, para compartir tu conocimiento, para proponer la solución para el productor,
sirve o no. Pero la urgencia te lleva a eso, ¿no? Claro, ¿cuál es la crítica de los científicos? Que dice, ustedes los extensionistas se pasan de urgencia y nunca investigan cosas de fondo, cosa que es verdad. ¿Y qué le decimos lo de la trinchera? Y usted, hermano, le encanta investigar la inmortalidad del cangrejo cuando el productor se le está amarillando el tabaco. O sea, el extensionista, el dato para investigar, para producir conocimiento, lo recibe de la realidad del productor. El investigador normalmente, el interés de investigación, por ahí responde a la vocación del investigador, al gusto del director, ¿no? Yo he visto muchísimo eso, que los que hacen maestrías o doctorados terminan investigando lo que le gusta y usando el marco teórico que le gusta al director o a la directora, ¿no? Entonces, al final, las investigaciones se orientan para el lado de los gustos y muchas veces de los egos de nosotros los que investigamos, ¿no? Bueno, yo no investigo mucho, ¿no? No tanto para lo que necesita el productor. El extensionista está siempre en la trinchera. El extensionista está en contacto permanente con el productor y le resulta todo el mundo del papel y de la burocracia y de la construcción de conocimiento lento, papelero, burocrático, una pesadilla y un sufrimiento, ¿no? Tienen normalmente rechazo a escribir porque no tienen en la gimnasia de producir conocimiento escrito. ¿Cómo hacen? Hablan. Hablan. Miren, en este libro que hemos hecho la Antonella, que se llama Coqueando y Urgentando Saberes, que hemos sistematizado una experiencia agroecológica que había en toda la provincia, no había manera de que le digamos que los agrónomos nos escriban qué habían visto en su, cada uno seguía una parcela y analizaba en la producción agroecológica el rendimiento y en algunos lugares se lo comparaba donde no usaban agroecología. Le decíamos, escriban lo que han visto, saquen de la experiencia saber. No hubo manera, no hubo manera. ¿Y saben cómo lo hemos logrado? Hacíamos un asado, lo juntábamos a todo y largábamos el tema y lo grabábamos. Y ahí el conocimiento fluía. Entonces venía uno, largaba una idea y el otro la complementaba la idea y el otro le iba complementando. Entonces al final se armaba un proceso epistemológico de producción de conocimiento dialogado y consensuado. El extensionista tiene esa característica, ¿no? El extensionista clásico de hace muchos años era agrónomo solo hablando con agrónomo porque la realidad era la plantita o el animal. El agrónomo, bueno, ya ustedes jóvenes, más aún todavía los nacidos en este siglo, ya todo es interdisciplinario. O sea, ya el agrónomo o la agrónoma habla con el economista, con el antropólogo, con el politólogo, con el psicólogo, porque hay veces que los productores están bajoneados, porque mira el problema de la producción agropecuaria como un problema integral. O sea, el productor no es que siente que la vida está dividida en problemas. Uno cómo siente su vida como una sola sensación. Claro, después el especialista te dice, ah, no, yo me especializo en este pedacito de tu vida, soy especialista en riñón. Ah, yo soy abogado, te veo los legales. Uno en la realidad cómo la vive, como todo eso mezclado. No es que uno está diciendo, ahora tengo un problema de tipo jurídico, ahora tengo una sensación de tipo médica. No, la vida es un todo integral que la ciencia occidental ha decidido ordenarla en parecidos para poder avanzar sobre ella. Esa idea de altísima especialización, que estaba en el siglo pasado, bueno, ha tenido cuestionamiento, porque decía, mira, te especializas muchísimo en agronomía o en una de las variantes de la agronomía y sos totalmente ignorante en otros aspectos de la realidad del productor, en la cultura, en la política, en la economía, en la familia, en la psicología del productor, en la articulación con el mercado, en la articulación con el sistema democrático, ¿no? Solo veía plantita y animal, ¿no? Sin que lo vea al productor. Después se ha ido entendiendo que había que ir incorporando saberes. Entonces vino toda la idea del desarrollo rural integral, que dice, bueno, el agrónomo además tiene que saber antropología, sociología, y bueno, te termina pasando que cuando trabajas en extensión rural, ponele, a mí me pasa, yo toda mi vida, yo no soy agrónomo, no, pero toda mi vida trabajé con agrónomos y agrónomas, termina aprendiendo. Y los agrónomos y las agrónomas terminan aprendiendo economía, antropología, porque se produce un contagio de saber y un compartir el saber también entre técnicos. La extensión moderna, además de que con el productor tiene una actitud de injerto, con los otros que saben sobre el mismo problema,
pero visto desde otro punto de vista, coquea. Entonces, comparte conocimiento con otro agrónomo, con veterinario, con ecologista, con geólogos, con hidráulico, porque cuando más puntos de vista tenga sobre la realidad del productor, mejor va a ser su diagnóstico y más potente va a ser su trabajo, ¿no? Entonces, nosotros hoy, en esta variación o en esta idea que se va modificando y se va discutiendo de qué se entiende por extensión, desde la cátedra obviamente proponemos el injerto y el coqueo, ¿no? Este, tiene otros nombres, van a ver en la bibliografía que está colgada y en los debates que hay de extensión rural en el mundo, le ponen otros nombres, ¿no? Nosotros hemos elegido eso, ¿no? Esos dos. Trasplante, el injerto, como dos formas distintas de entender el valor del conocimiento del uno, el valor del conocimiento del otro, del pequeño productor, ¿no? Como dos formas de relacionarse entre dos conocimientos, no con superioridad o con inferioridad, ¿no? Y el coqueo como una forma de compartir conocimiento transdisciplinar con los otros miembros de la área científica y con el mismo productor, ¿no? Además, el tema del transferencismo, yo le voy a contar dos experiencias personales con el tema del transferencismo, como hay veces, yo ya con la edad, eh, considero que para ustedes es mejor tener una caja de herramientas, ¿no? Hay veces que es un clavo y hay que usar el martillo, y hay veces que es un tornillo y hay que usar el destornillador, ¿no? Yo he visto cosas, por ejemplo, miren, errores, ¿no? De un proceso de extensión en la zona de tierras bajas, que estábamos en el medio de un potrero, hacían verdura en el medio de un ex cañaveral, y llega el agrónomo, estábamos nosotros ahí trabajando con los productores, hablando, había llovido y era un barrial. Y llega el agrónomo en la camioneta del INTA, ¿no? Nuevita la camioneta, se baja, y bueno, ven, acá viene el agrónomo, todos los productores, ingeniero, Inge, que bueno, que acá viene a ver cuál es el problema y hacer todo el proceso de extensión. Y bueno, y viene el ingeniero y dice, bueno, ¿y qué está pasando? No, allá no sé qué, se están comiendo y ahí están dando mal la verdura en aquella zona. ¿Ve dónde? En aquel lado del potrero. No, dice el ingeniero, sí, es un barrial, yo no voy ahí. Tengo las botas recién lustradas, ni pienso entrar al barrio. Cuéntenme ustedes qué es lo que hay ahí, tráiganme fotos. Después de eso, fuimos al lugar de reunión donde el ingeniero tenía que devolver, hacer un proceso de extensión, una propuesta en base al diagnóstico. Claro, cuando llegó al lugar, los productores ya no lo escucharon. Porque claro, el ingeniero llegó en una camioneta 4x4, impecable, estaban los productores en el medio del sol, horneados, llenos de tierra. El problema había que meterse en el medio del potrero y tocar el barro. ¿Qué significa eso? Tenés que ir al lugar donde está el problema y a la realidad del productor. ¿Qué dijo el agrónomo? Yo no me meto en esa realidad, me alejo de la tierra, no quiero tocar la tierra. No en vano la idea que hay de los científicos es de guardapolvos, ¿no? Alejado de la tierra, alejado de la realidad. Claro, ¿qué pasó cuando el agrónomo dijo, yo no me meto en el barro? El cerebro de todos los productores se cerró. ¿Qué sintieron? Distancia, autoridad, subestima, ni siquiera se quiere ensuciar los pies para ver el problema. Claro, esa conducta transferencista y desde alguien que tiene el saber y que va con la autoridad desde arriba, porque es superior, es compleja, porque cierra el cerebro de los otros. A nadie nos gusta que nos traten desde arriba. Ninguno de los que estamos acá nos cae bien que venga alguien a nuestra casa, nos mire nuestra casa con cara, qué fiero que está, cobre por venir a ver nuestra casa y no quiere ensuciarse las patas para ver el problema y no nos escuche lo que nosotros opinamos sobre el problema que tenemos en nuestra casa. Claro, si viene alguien así de afuera, vos decís, a este mi cerebro no lo escucha y le saco lo que puedo. Entonces, claro, los productores ante esta actitud paternal, digamos, o esta actitud de acá viene el que sabe, de autoridad, lo miden al ingeniero y dicen, bueno, a ver qué le saco a este, y el cerebro se le cierra, porque no hay injerto, no hay actitud de trasplante. Vos, productor, no me interesa lo que pensás,
no me quiero ensuciar las patas, yo no me acerco a tu realidad, yo estoy arriba de tu realidad, ¿no? Porque bueno, esa es una de las características que tiene la idea de agrónomo que había en el siglo pasado y que todavía hay mucha gente que en el INTA, por ejemplo, la tiene. Entonces eso fue tremendo, fue un fracaso esa propuesta. Y una vez tuve, por esta vuelta de la vida, tuve la suerte de participar en un proceso de extensión entre la frontera, entre Perú y Ecuador, que era en la época, bueno, hace muchos años ustedes no se deben acordar de la vaca loca. Era no sé qué, un espongiforme que le entraba en el cerebro y las vacas se volvían locas. Y ahí eran todos ganaderos de selva, unos de Perú y otros del Ecuador, pero las vacas iban y volvían ni se enteraban de la frontera. Claro, y la FAO, que estaba trabajando con ese tema, se había enganchado en un proceso participativo de extensión rural para prevenir la enfermedad de la vaca loca. Claro, imagínate, llegaron los agrónomos con la propuesta romántica del injerto, hay que hacer diálogo, hay que hacer participación, hay que escucharlo al otro, hay que complementar los conocimientos, tenemos que coquear los saberes, tenemos que ir madurando el saber. Claro, ¿cuál es el problema? No había tiempo, porque eso era un virus que si vos no lo terminabas ya, te extinguía todas las vacas. Y para colmo, los peruanos se odiaban con los ecuatorianos, o sea, había tal nivel de conflictividad en el tejido social que cada vez que abríamos la participación, aprovechaban la reunión para hablar de la vaca loca para agredirse entre dos grupos que se odiaban entre ellos. Entonces, al final, las propuestas de extensión participativa era una ring de boxeo donde se medían viejos conflictos. Y mientras tanto, la enfermedad se repartía, es decir, se reproducía y se desparramaba por todos lados en forma letal. Claro, me acuerdo que una amiga que trabajaba en los me dice, ¿vos qué opinás? Y acá, ¿sabe qué? Ni preguntá, vayan y maten animales y después vemos cómo hacemos para la participación para explicarle. Hay muchas veces que por la urgencia de la naturaleza, el transferencismo es más eficiente. ¿Por qué? Resuelve rápido el problema violentándolo al saber del productor, pero ha resuelto el problema. Ahora, ¿qué pasa con el transferencismo si es eficiente? Como siempre, el autoritarismo es muy eficiente en el corto plazo, en el largo plazo no es eficiente. Por ejemplo, si uno dice, ¿de qué color vamos a pintar la pared del aula de la facultad? Y bueno, si tenemos que consensuarlo entre 20 personas, tardaremos, no sé, una semana, 10 días. Ahora, si viene algún jefe y dice, la vamos a pintar de verde, va a hacer esto, va a hacer esto en 3 segundos, resolvió algo que la participación te lleva 10 días. Pero ¿cuál es el problema? Cuando uno no participa en los procesos de cambio, se siente agredido por el proceso de cambio y después lo boicotea. Dicho de otra manera, el que no participó en la decisión de color de la pared, después se acerca haciéndose el tonto y ensucia la pared con la pata, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en los procesos transferencistas autoritarios, tiene impacto rápido porque no lográs que no injertás, sino imponés, pero eso no te da garantías que ese conocimiento se quede en el cuerpo y en la práctica del productor. Entonces son lo que nosotros llamamos impactos de proyecto. Mientras que está el agrónomo y el proyecto tiene plata, cuando le impone ese saber y atrás de ese saber viene asesoramiento gratuito y alguna ventaja para el productor dice sí, 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 acepta el conocimiento de arriba para abajo transferencista y después cuando se va al proyecto y se va con el agrónomo vuelve a lo de antes. Entonces lo que parece eficiente en el corto plazo, que es ser más autoritarios, más verticales, lo es, pero es muy ineficiente en el mediano y en el corto plazo. No produce transformaciones de fondo. Entonces, yo la verdad que a esta etapa de mi vida uso los distintos conceptos de extensión que ustedes van a encontrar en la bibliografía y que ahora yo más o menos se lo estoy resumiendo como una caja de herramientas, ¿no? Para ahora meterle más derecho, porque la verdad que están tan peleados entre sí los productores, o es tan nueva la innovación que vos proponés que no puede ser absorbida por el conocimiento previo que tiene el productor. Por ejemplo, es probable que eso les pase a ustedes con todas las innovaciones genéticas que veremos dentro del campo, ¿no? Porque, bueno, el productor normalmente tiene un saber relacionado con lo que ve. Lo que no ve, no lo conoce. ¿Qué no ve? Lo microbiológico. O sea, no tiene un saber para
resolver la bacteria, el virus, lo chiquitito, ¿no? Tiene un saber que viene de, por ahí, varias generaciones de observación de la naturaleza, ¿no? De la conducta de la planta, de la conducta del agua, de la conducta del calor, de la conducta del frío, de la conducta de los animales que compiten con su producción. Entonces, por ahí, los saberes nuevos que vienen desde lo microbiológico y lo genético, claro, ahí es a veces difícil que compatibilicen con el saber previo porque traen mucho cambio tecnológico, ¿no? Entonces hay veces que hay que ser transferencista. ¿Qué sugiero yo después de ser transferencista o algo así como un poco más violento con la imposición del saber? Digerirlo después. O hacen el proceso de coqueo y de injerto antes, o lo van haciendo, o si van y lo meten de golpe porque es una urgencia, por ejemplo, concretamente el amarillamiento del tabaco, ¿sabe qué? A mí no me importa qué piensa el productor, ya están largando el tabaco, si yo como agrónomo conozco la solución, hace así, 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 así. Bárbaro. Modifica el productor. Ahora, si vos después que hizo esa modificación impuesta, tipo trasplante, no te tomas la tarea de discutirlo con el productor, explicarle, mira, hemos hecho esto, esto ha venido de acá, y vos qué opinás, y de escucharlo, y de producir el injerto después del trasplante, no se incorpora rápidamente el conocimiento nuevo. Entonces hay veces que va injerto con participación y diálogo, con coqueo, hay veces que va trasplante con coqueo posterior. Yo la verdad, en nada en mi vida ya sigo recetas, no sé si es bueno, no sé si es malo, pero bueno, creo, más aún con esto de la pandemia, creo que todo lo que uno ha estudiado, no sé si sirve para las realidades nuevas que se vienen, creo que no, más me gusta tener el conocimiento viejo así como una caja de herramientas y tener talento para analizar el contexto, tener claro mis objetivos, mis valores y mis principios, para de ese valores y principios, con un buen diagnóstico en el contexto, saber qué herramienta utilizar, ¿no? Trasladado al debate económico, todos ustedes han sido alumnos míos de economía, a mí, digamos, tengo críticas de que la derecha me dice que soy zurdo y los zurdos me dicen que son de derecha, y yo les contesto, mira, a mí el ismo que vos le pongas no me importa, a mí qué me importa, que Jujuy no dañe la naturaleza, que haya trabajo y oportunidad para los jóvenes, y que no haya mucha distancia entre el rico y el pobre. ¿Qué nombre tiene ese principio? Bueno, la verdad que no me preocupa. Y qué mezcla de injerto y coqueo usemos, o de Estado y mercado, tampoco me preocupa. ¿Qué me preocupa? El principio, un Jujuy sano, un Jujuy limpio, que contenga a sus jóvenes, que genere oportunidades, que tenga su riqueza más o menos bien distribuida. Bueno, veamos qué combinación utilizamos, ¿no? Con los conceptos de extensión yo también soy, ya también soy de esa idea, ¿no? De, de ver qué, saber qué quiero, saber cuáles son mis valores, qué idea de sociedad quiero, saber cuáles son mis principios, mis valores, ir a ver a la realidad y echar mano al conocimiento que tengo, y si no encuentro ninguna herramienta que me sirva para este nuevo contexto, y bueno, a crear, ¿no? A resolver respecto a la realidad nueva, ¿no? Esto así medio rápido es como una especie de resumen de los debates que hay en extensión rural y las distintas posiciones. No estando, si uno quiere, un extremo puro, entendida la extensión como una profesión liberal, que el ejemplo que a mí me gusta usar es el abogado. Digamos, el abogado no tiene problema de defender a una persona que ha violado y ha matado, y bueno, si puede, la saca libre. No tiene una ética relacionada con su defendido. Es una profesión liberal. Vos me pagás la consulta y yo te digo cómo, no sé, zafar del asesinato o la violación de una niña. Porque bueno, yo soy abogado, digamos, ¿no? Una profesión liberal despega la posición del profesional respecto del cliente, trata al productor como cliente, ¿no? Esa es una línea que, bueno, ahí está bien, hay gente que la tiene, hay gente que la promueve, que la cree, que cree que hay que ser muy buen profesional en ese sentido, y hay otras que entienden que el involucramiento con el productor, con su realidad, es parte de la realidad nuestra y así somos, ¿no? Claro, ahí viene un problema, y ya vamos entrando a la profundización de la relación con el productor, es que ustedes van a ir a trabajar con productores y no van a ser productores. Y muchas veces le va a pasar que van a trabajar con productores que son de otro género o de otra cultura.
Por ejemplo, bueno, acá mira, este curso tiene la mayor parte de mujeres, ¿no? 2, 4, 5, 6 mujeres y 3 changos, 7 mujeres y 3 changos, ¿no? Bueno, chicas, váyanse preparando porque los productores son extremadamente machistas, tienen hacia la mujer agrónoma bastante prejuicio, ¿no? O sea, primero la ven como mujer, después como profesional, ¿no? Entonces, claro, van a tener que tener el talento de entender al productor, no siendo hombre ni macho, porque bueno, no siendo, acá viene el ingeniero, no siendo de la misma cultura, por ahí ustedes son de una cultura más como la mía, que viene de los barcos, enamorada de la modernidad, que trabajan con un productor de la puna que no quiere invertir, ¿no? Que tiene otra lógica. Entonces, ese vínculo con el otro distinto a veces te confunde, porque decís, che, yo puedo apoyar y comulgar con los problemas de los pequeños productores, sin ser pequeño productor, sin ser, no sé, varón y ser de otra cultura. Claro, obvio que sí. ¿O qué? Para apoyar la causa, no sé, de las discapacidades tenés que ser discapacitado. Para promover la equidad de género tenés que ser mujer. Para promover la protección del medio ambiente tenés que ser medio ambiente. Tranquilamente ustedes como profesionales pueden sensibilizarse por la realidad del otro sin ser parecidos al otro cultural, ni en género, ni en cultura, y hay veces que el nivel de ingreso. Se va a dar la paradoja que se da mucho en la extensión, que por ahí ustedes, me pasa a mí, le pasa al Anto, por ser profesionales, vivimos de los pequeños productores porque nos paga el Estado y eso nos da un nivel de ingreso medio. O sea, a nosotros nos paga para trabajar con pequeños productores. Y hay veces el pequeño productor tiene menos ingresos que nosotros. Entonces, no compartimos nivel de ingreso, no compartimos cultura, no compartimos género, no compartimos oficio, porque no somos productores, pero tienen que tener el talento de poder identificarse y ayudar al otro, aún sin ser lo mismo, ¿no? Esto quiere decir, ¿a los pobres solo los defienden los pobres? No, pues. Se defiende todo aquel que siente sensibilizado con el otro, ¿no? Con la otra persona, ¿no? Ahí vamos entrando a las distorsiones que hay, que bueno, estoy sin PowerPoint, todo esto lo están en los PowerPoint, a los problemas que tenemos culturales con el tema del extensionismo. ¿Qué nos sale? ¿Qué relación con el otro ser humano nos sale? Y nos salen dos relaciones a nivel de inconsciente colectivo, diría Jung, de cosas que compartimos todo y no nos damos cuenta que compartimos, y a nivel de inconsciente subjetivo, a nivel individual, ¿no? Las dos cosas que suelen salir cuando uno es extensionista en la relación con el otro, que es diferente, que es pequeño productor, que es colla o que no sé qué, noruego, o lo que sea, que es distinto a mí, la relación con el otro, lo primero que nos sale es lo que la cultura nos ha enseñado. ¿Qué nos ha enseñado la cultura? Cuando el otro cultural, no con la otra persona, tiene dificultades, te salen dos cuestiones. Por un lado, la idea de la limosna. La limosna, ¿cuál es? Es la actitud del que tiene, que da para sentirse bien el que da. Es la emoción que vos sentís por darte cuenta que vos estás bien y el otro mal, eso como que te da una sensación de injusticia y esa sensación de injusticia la calmás dando al otro para calmar tu propia sensación, ¿no? La idea de la limosna se instala muy fuerte en la colonia europea y viene con la idea de que el mundo indígena era inferior al mundo occidental. De hecho, miren, hay un tipo que se llama Tzvetan Todorov, escrito un libro muy bonito de un debate que hubo entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda. Bartolomé de las Casas era un jesuita que defendía a los indígenas y Sepúlveda era un español, 1592, ya había pasado casi 100 años de la colonia, que había escrito un libro que se llamaba El Tratado de la Justa Causa de la Guerra contra los Indígenas. Porque, ¿qué decía Sepúlveda? Sepúlveda decía, mirá, los indios no son humanos, son como perros, gatos, son animales como monos, decía, como simios.
y el por qué agredía, por qué argumentaba y cuál era la base de su argumento, y qué le propone a Carlos V, rey de España en ese momento, el debate era en Valladolid, che, yo te voy a demostrar que los indígenas de Latinoamérica son animales, si son animales no tienen derecho de propiedad, y alguien los puede poseer. Entonces, si el indio es animal, no puede reclamar tierras, no es ciudadano, y vos lo podés poseer. Y Sepúlveda decía, ve que son animales, y usaba dos ejemplos. Un ejemplo era un ritual que tenía un grupo de Occidente, que a veces, no siempre, o no se sabe muy bien, como es de Centroamérica y el sol sale rojo, pues al menos, ¿no? Cuando sale al amanecer, sale del mar, se lo ve colorado, y ellos tenían la idea de que si no hacían sacrificios, ¿no? Si no daban sangre de animal y sangre de persona, el sol no iba a salir. No tenían esa creencia. Entonces, cuando llegan los españoles y ve solo un animal mata a otro animal pensando, o mata a un par, pensando que si no, no va a salir el sol. Ve que son animales, no son humanos. Después el canibalismo, que era ritual, no era que se comía a humanos permanentemente, sino cuando vos querías obtener el valor del otro humano, cuando querías, pero se comían entre nosotros, los que vivían acá. Y después el tema de la sexualidad, ¿no? Los gallegos vienen con toda la represión de la sexualidad, con la sexualidad victoriana, con la idea de la mujer virgen, de la mujer como un sistema reproductivo, como un adorno reproductivo que tiene hijo y se adorna, tiene hijo y se adorna, ¿no? Que no y tenían la idea de la sexualidad totalmente reprimida por la Iglesia Católica. Mientras que el hábito, la expresión cultural de la sexualidad en Latinoamérica o en el mundo indígena era más acercada al desarrollo biológico, menos a todo el mundo religioso. Entonces la forma en que ejercían la sexualidad los indígenas, decía, ve, son como animales, pues. Se matan entre ellos, toman sangre, hacen sacrificio humano, se comen, ve que son animales. Y Bartolomé de las Casas, que él era arzobispo de Quito, decía, no son animales, tienen capacidades, y llevó un grupo de indígenas a Valladolid. Después hicieron una película con ese hecho, que la distorsionando, que trabaja Robert De Niro, que se llama La Misión, ahora me acordé. ¿No? Es interesante, es onda Hollywood, pero está basada en un hecho real, ¿no? Llevan indígenas allá a Valladolid para mostrar que eran humanos. Después al final gana el Bartolomé de las Casas y deciden que son humanos. Bueno, ahí había algunos intereses también de la iglesia, porque la iglesia controlaba territorio indígena y en la asociación con los indígenas mantenía el control del territorio. Si ya el indígena pasaba no humano, eso lo podían avanzar los empresarios, ¿no? Y quedarse con las minas, y sobre todo era eso, ¿no? La minería y algo de agricultura en esa época. Entonces, ¿qué termina diciendo Carlos V? Sí son humanos, pero son como niños tontos, y hay que estar siempre cuidándolo. Y ellos hay que cuidarlo de ellos mismos, porque además se mezclan entre parientes, andan desnuditos y se comen entre ellos. Entonces se crea una idea de caridad católica especializada en Latinoamérica. ¿Cuál es? Una señora que viene de Buenos Aires, que ve a un indígena y dice, ¡ay, qué divino! Mira cómo teje. Me emociona. ¿Qué es lo que te emociona? Que tenga habilidad para tejer. Ah, mira vos. Claro, es la vieja idea de que el indígena en Latinoamérica es una especie de niño inocente, bueno, sobre el cual hay que tener caridad y limosna. Hay que regalarle, ¿no? Entonces, en nuestra cultura está muy atravesada por 400 años de colonia, donde nuestra relación con el que es más vulnerable, sobre todo si es que tiene alguna parte de cultura y sangre latinoamericana, es del niño bueno pero medio opa, que hay que ayudarlo, y cuando hace cosas se sorprende y dice, ¡ay, qué divino! Es una cosa muy típica que ve, por ejemplo, de la gente que viene de Buenos Aires o que viene de otro lado, que se emociona de ver cómo los productores hacen cosas que hacemos todos los humanos. Claro, esa es una vieja memoria de entender la relación de nosotros los occidentales sobre lo que estaban antes de acá. Y esa idea, ¿no?, de caridad la compartimos todos colectivamente, ¿no? La limosna es más desapegada que la caridad. La limosna es lo que pasa cuando sale una mujer de misa.
Si ustedes miran, en misa siempre hay gente que pide, ¿no? Siempre pide a alguien de arriba para abajo, en un estado de llanto, en un estado de desesperación. Incluso hay mendigos que son de oficio mendigo y actúan el llanto, actúan la desesperación, probablemente lo tengan, seguramente lo tendrán, pero también lo saben actuar. Y sale la gente con la culpa de tener, con el condimento de que es más difícil que un rey, que un rico entre al reino de los cielos, que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿no? Del Antiguo Testamento. Entonces sale de una institución religiosa que tiene esa idea del rico y del pobre a encontrarse con el pobre y da un poco para liberarse de la culpa, ¿no? El origen es salva tu alma, ¿no? De hecho, hasta hace muy poco la Iglesia Católica, cuando vos te ibas a morir, podías comprar unas indulgencias, o sea, compraba, indulgencias plenarias se llamaban, pagaba la iglesia para que te den unos papelitos que decía que cuando vos ibas para el otro lado te iban a perdonar tus pecados, ¿no? Entonces, claro, lo que vos hacías acá de dar plata era para, cuando te mueras, tener indulgencias plenarias. Entonces, ¿qué era? Era el rollo del que da respecto a su idea de Dios y a la culpa y respecto al pecado, ¿no? Esa idea de caridad es muy fuerte, sigue totalmente vigente, del superior que viene y se enternece con el inferior, con esa idea, y es muy bueno, y tiene muy buenos sentimientos y lo hace de muy buena leche, pero lo hace vía limosna, te doy y me olvido, o vía caridad, lo hago para emocionarme, ¿no? Ah, qué bien que me siento que ahora que estoy ayudando a los pequeños productores, ¿no? Entonces, ya van a ver, cuando ustedes trabajen, es muy común que la gente de Buenos Aires venga con ese tipo de sensibilidad. Obviamente no todo el mundo la tiene, pero eso es como el entramado cultural básico en nuestra parte inconsciente cuando nos relacionamos con un otro cultural o con un pequeño productor o con alguien que es distinto a nosotros y que está en una situación muy vulnerable. Entonces hay que tener especial atención de que no le salga eso, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no es que le salga la empatía hacia el productor, que le tiren onda, eso está bien. Lo que está muy mal es tratarlo como un niño tonto, como decía Sepúlveda, que eran los indígenas hace 400 años. No es un niño tonto, es una persona con cultura adulta y la limosna y la caridad es verdad que es mejor que nada, ¿no? A ver, seguramente esto produciría un debate, en clase normalmente tenemos este debate. ¿Ustedes donarían, en el caso de que no sé si son católicos o católicas o no, donan para la colecta de Cáritas? ¿Regalar plata a Cáritas es bueno o malo? Se lo puedo poner al ejemplo, si quieren un poco más explícito. Ahí en la esquina del semáforo de la esquina de la facultad, para el lado de, ¿no?, Villa Belgrano, del Chingo, siempre hay chiquitos pidiendo. ¿Le dan plata o no le dan plata? Cuando viene un niño en la calle y les pide plata, ¿le dan? ¿Eso es ayuda? ¿Eso es extensión? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Con qué actitud uno actúa con una persona que tiene una necesidad y que uno tiene la capacidad para resolver esa necesidad? ¿Lo hago para sacarme la culpa? ¿Lo hago porque pienso que esa persona es inferior y siempre la voy a tener que ayudar y por lo tanto al pensar que es inferior yo me siento superior? ¿Lo hago desde el lugar de un superior culposo que da algo para sacarle esa culpa, sabiendo que tiene un bienestar mientras que el que ayuda no tiene ese bienestar? Es probable que a todos o a muchos de ustedes les salga esa actitud inconsciente respecto del pequeño productor, la de la limosna y la caridad, porque pertenecemos a una cultura que se relaciona con el otro que es considerado inferior, porque tiene menos conocimiento, porque tiene menos plata, porque tiene otra cultura u otro color, desde la idea de la limosna, te doy y me desentiendo, o de la caridad, te doy emocionado de que puedo ayudar a esta pobre persona, ya eso te pone por arriba, que el que da de arriba para abajo con con muy buen corazón, con muy buenas intenciones, pero en realidad lo hace de una actitud de superioridad, ¿no? Esperen que voy a prender la luz.
Ahí lo que tienen que hacer ustedes, bueno, en las ciencias sociales se llama vigilancia epistemológica, ¿no? Es prestarse atención a uno mismo para que no te salgan en tu trabajo cosas inconscientes. Lo más probable que le va a salir a ustedes inconscientemente es esta actitud de limosna, esta actitud de caridad, ¿no? El que viene de arriba y le da al inferior una ayuda temporal para sentirse bien, ¿no? Eso es probable que, yo he visto que le sale mal a los hombres, ¿no? El varón tiene en el proceso de extensión más fuerte la idea de la caridad, ¿no? Del bueno, ¿no? Acá viene el superior, el bueno. Después otra de las limitantes que tiene la ayuda, si la realizan tal cual como la han vivido en su casa y la han vivido en esta cultura, le va a salir en automático la limosna, le va a salir en automático la caridad, con muy buena leche y muy buena intención. No estoy diciendo que haya mala o buena intención. Estoy diciendo que hay veces que la forma de ayudar que nos han enseñado en esta cultura es de otra época. Y uno cree que sigue sirviendo, ayudando de esa manera, y en realidad la está jodiendo, ¿no? O sea, no ayuda, sino pervierte la ayuda, como dice Hellinger, ¿no? Entonces, lo primero que quería decirles es eso, es probable que en extensión salgan esas ideas, ¿no? Y después lo que sale, he visto mucho más a las chicas, le sale ser mamá. Inconscientemente le sale tratar al pequeño productor con una actitud maternal, ¿no? La mamá que quiere la afectuosidad, la inteligencia emocional, que de nuevo lo mismo, no está mal. Incluso yo he visto ingenieras agrónomas con mucha vocación de trabajo con los productores que le decía hijos, hijitos, ¿no? Decía, ¿qué estás diciendo? Ah, es que yo a mis productorcitos los trato como hijitos. Y era todo hito, todavía sigue trabajando de extensionista, ¿no? Y mantiene ese estilo, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Una chica que no tuvo esta formación que tuvieron ustedes, cuando fue al campo a trabajar, ¿qué tenía? La experiencia cultural de la limón y la caridad, la idea del oficio pagame y hago nada más que lo que me pagas, o la idea de la maternidad. ¿Y cuál es la idea de la maternidad? Y trata al productor como un niño. De nuevo lo mismo, con muy buena voluntad, pero el productor no es un niño. El extensionista y la extensionista no es ni la mamá ni el papá del productor. Y es probable que le salga inconscientemente esa actitud, ¿no? Esa actitud de paternidad y de maternidad, porque es lo que ustedes han experimentado de sus padres, todos lo hemos experimentado, de nuestros mayores hacia nosotros, cuando éramos niños vulnerables. Entonces, si vos entendés que el productor es un niño vulnerable y te sale ser paternalista, ¿no? El problema con el paternalismo es que ayuda para seguir ayudando, no ayuda para dejar de ayudar. Y ahí nos metemos a otro autor que a mí me divierte mucho y que siempre se los comparto, los invito a leerlo y a seguirlo, que es Bert Hellinger, ¿no? Él es el filósofo que anda atrás de todas estas técnicas que se llama la psicología transpersonal y las constelaciones familiares, ¿no? Bueno, yo la verdad que no me he metido esa parte de él porque no lo acomodó tanto, pero él se murió hace poco, creo, tipo que era filósofo, era psicólogo y trabajó muchísimos años con los zulúes en el África y reflexionó mucho sobre la ayuda y sobre la extensión y combinó los saberes. Y él tiene unos principios, un libro que se llama Los órdenes de la ayuda, que creo que está, si no se los paso por internet, ahí yo le he hecho un PowerPoint resumiendo y de los 5 órdenes de la ayuda, pero él básicamente propone que la ayuda mal dada produce el efecto opuesto a la intención. Pregunta. Viene un chiquito, ¿no? Que les pide plata para comer. ¿Lo están ayudando a que mejore su vida o le están enseñando que el mendicaje es una forma de vida, convirtiéndolo en un mendigo para toda la vida? Por ahí vos vas a ayudar con muy buena intención y lo único que estás haciendo es lo opuesto a lo que querés hacer. En muchos casos, la ayuda sin inteligencia, Hellinger dice, pervierte la ayuda. En otros casos, esto es mi perspectiva, no me gano amigos por decir lo que voy a decir, desde mi perspectiva, la extensión,
cuando pasa por el mundo político partidario, ¿no? Que casi todo se convierte en botín para la campaña, convierten la actitud de extensión en una ayuda para ayudar permanentemente. ¿Por qué? Porque el político que tiene votos referidos a su capacidad no necesita clientelismo, o sea, no necesita cambiar el voto por un plan, por un, no sé, por un trabajo, un contrato, por lo que sea. A ver, yo le hago la pregunta a ustedes. ¿Qué pasaría hoy? ¿Cuántos políticos ganarían sin plata para clientelismo y sin plata para medios de prensa? ¿Cuántos de las listas sábanas de diputados tendrían votos conscientes, decididos y elegidos siguiendo a la persona y sus ideas? Claro, ¿qué pasa? El sistema político no lleva a la gente que los votantes queremos, sino te lleva un montón de gente que, bueno, no sabes quién es y cómo hace para crecer y haciendo sentir al que recibe la ayuda del Estado la deuda. Dicho de otra manera, regala pescado, no enseña a pescar. ¿Por qué? Porque el votante independiente es independiente. Si uno va y le dice, yo te voy a dar un crédito para que el año que viene no me tengas que pedir plata, yo el año que viene no puedo ir a decir, votá por mí. Ahora, si yo te digo, no trabajes, yo te voy a dar un subsidio, genera una dependencia. O sea, es una ayuda para nunca dejar de ayudar. La ayuda que se hace para nunca dejar de ayudar es una perversión de la ayuda que hace el Estado cuando entra al sistema clientelar. Entonces, por más bueno que sea la idea, por más interesante que sea la propuesta del Estado, si cuando el Estado entra a trabajar en extensión o una ONG, ayuda con la idea de hacer dependiente al ayudado del político, es una perversión. Hellinger dice, produce el efecto opuesto al que busca. Y es muy común, miren, ya contarlo tiro, no voy a dar nombres, pero va a ser obvio. Hace muchos años había una dirigente social acá con mucho poder en la provincia. Y muchas veces ¿no? Me tentaba para trabajar y yo le decía esto de Hellinger. ¿Vos ayudás para dejar de ayudar o ayudás para seguir ayudando? Dicho de otra manera, ¿qué hace? ¿Plane o microempresa? No, no, bueno, yo quiero hacer microempresa, pero la gente quiere planes. Y la gente no es tonta, digamos, ¿no? Y yo le decía, mira, esa ayuda que vos estás dando, está bien, la gente come, no trabaja, pero quita cultura de trabajo, quita proyecto en la cabeza, quita capacidad humana de entusiasmarse por algo que no existe, imaginarse un proyecto y actuar, y a la larga daña el tejido cultural jujeño. Y además no te da garantía, porque el cliente, el que te cambia el voto a cambio de un plan, una ayuda permanente, bueno, si vos no le das más, cambia de comercio. O sea, el cliente con esta dirigente ya no tenía nada para dar, cambiaron para otro. De hecho, muchos de los dirigentes de la Tupac hoy son parte del PRO, del Cambiemos. No son diputados, porque digamos, la ayuda dada así pervierte al ayudado aún dada con buena leche, con buena intención. Porque, como dice Hellinger, hay que ayudar para dejar de ayudar. El éxito del ayudador es el que no te necesita más. Me fue bien cuando no me necesita más para hacer lo mismo. Si ustedes como agrónomos, que son inteligentes para la ayuda, o agrónomas, logran que el productor mejore, ese es su éxito. No que el productor lo llame todos los años para resolverle el mismo problema y le vuelva a pagar. ¿Cuál es el problema? Los interesantes proyectos de extensión, con extensionistas con otra cabeza, como la Anto, como José, como yo, claro, nos encontramos con un político que dice, che, flaco, si estos salen adelante con su producción, el año que viene me van a votar, y no pueden ir a la reunión del partido a decir, yo tengo 300 votos, yo tengo 500 votos, yo manejo tanto, ¿no? Entonces, claro, la idea de inteligencia en la ayuda se encuentra con un sistema político atravesado de una práctica clientelar en un contexto colonial como Jujuy. Entonces, claro, cuando la mayor parte de los extensionistas son del Estado, esto que les decía cuando empezaba la charla, ¿qué termina pasando? Una muy buena idea
con muy buenos extensionistas que la pille un político y la convierte en otra cosa. La convierte en lo opuesto a estas ideas, en opuesto al injerto, en el opuesto de ayudar para dejar de ayudar, ¿no? Se convierte en imposición, del otro lado se arma un contrapoder, o sea, te escucho, te escucho, te escucho, no te digo, parece que te estoy prestando atención, pero lo único que quiero es sacarte alguna ventaja. Entonces vos vas a las reuniones de productores, los productores ponen cara así, se están durmiendo, le das lo que ellos esperan que le dé y no aparecen más. Y después dicen, che, pero yo no sé por qué no aparecen los productores. Y porque no son tontos. Se dan cuenta cuál es tu propuesta de extensión y ¿qué hacen? Vos me tomás por OPA, yo te saco la vuelta. Y después vienen los políticos y dicen, che, qué colla ladino, qué productor ladino. Mira, antes me votaban a mí, lo votan al otro. Y bueno, si vos lo tratás como un cliente, el cliente cambió de comercio. O sea, le piden al productor que funcione como cliente político y que sea fiel. Es una cosa bastante extraña, ¿no? Entonces, uno de los problemas graves que tiene la extensión en Jujuy y en general en Latinoamérica es que al ser desde el Estado tiene un sistema de competencia de partido atravesado por el clientelismo y la colonia, ¿no? Por el caudillo macho, ¿no? Con su macho alfa, con su hembra beta y todo alrededor, que controla territorio y maneja votos por territorio. Entonces, claro, viene la muy buena idea, entra al sistema político y toma esa impronta de clientelismo rural, ¿no? En este librito que hemos coqueado con la ANTE y con un montón de extensionistas, todos esos que están ahí en el libro de Coqueando y Gentando Saberes, son extensionistas con mucha trayectoria, muchos con posgrado, con maestrías, con doctorado. Hemos analizado el tema del clientelismo rural. Y incluso tenemos tanta experiencia que ya sabemos en Jujuy qué productores son los permanentes clientes de los ingenieros agrónomos, ¿no? Va a la reunión y está el mismo. ¿Y qué hace? Y sabe sacarle cosas al sistema. Sabe de hacer de productor, ¿no? Y al agrónomo le sirve, y al productor le sirve decir, che, y este produce, no, representa a los productores y actúa de los productores, ¿no? Porque la extensión, cuando se lleva a nuestra práctica política, se tiñe de clientelismo. Entonces hay que tener cuidado de que cuando vayan a trabajar en el Estado van a convivir con las tensiones que produce el sistema de competencia de partidos en un contexto donde se cambia el voto por alguna ventaja del Estado o por tener una llavecita de una puerta para entrar al Estado y se desarrolla una relación perversa entre el extensionista que quiere ayudar para mantener un hijo bobo, ¿no? Hellinger dice que uno de los problemas de los órdenes de la ayuda es que no hay que no hay que tratar a los productores como un hijo bobo. Él dice, bueno, no sé si acá, me parece que vos nomás, Constanza y yo somos los únicos que hemos tenido experiencia, les veo cara de que no ser madre a las chicas, ni ser padre, no sé si Constanza, si vos lo sos, pero bueno, lo ha sido, los que han sido padre, madre o hemos sido hijo, como el proceso de educación que uno tiene. Y bueno, los humanos salimos a medio terminar, nos terminamos fuera de la panza, y en el momento que salimos en una dependencia total. El bebé depende totalmente del padre y de la madre. No puede sobrevivir nada solo. Otras especies nacen y ahí nomás ya están comiendo, algunos hasta están cazando, otros están corriendo, salen aptos para sobrevivir inmediatamente, que salen del cuerpo de sus progenitores o del huevo. Esta especie nacemos a media, nos falta crecer, nacemos muy frágiles. Entonces dependemos totalmente de la ayuda de nuestro padre, de la madre que te da la teta, la madre de la mujer que la cuida mientras que está, del hombre que la cuida mientras que da la teta, del hombre proveedor. Entonces somos seres de ayuda total en nuestras primeras instancias. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un hijo que lo trato como un bebé, que le cambio los pañales, le doy la mamadera, le digo qué hacer, y bueno, en la medida que el niño o la niña va creciendo, ¿cuál es la tarea de un padre o una madre inteligente? Le va delegando tareas y le va pasando responsabilidades. Te ayuda a atarte el cordón para enseñarte a atarte el cordón para que te lo gatate solo. Yo te cambio y te ayudo a cambiarte para dejarte de cambiar. Yo te doy de comer
para ayudarte a comer mientras que te enseño a que comas solo. El proceso de la paternidad responsable es de una ayuda del 100% a ir dejando de ayudar gradualmente en la medida que la otra parte va creciendo. Si vos no tenés ese proceso como padre o madre, ¿cuál es el riesgo? Y se te hacen tus hijos grandes biológicamente, pero psicológicamente siguen siendo unos niños o unos adolescentes. Porque claro, con la idea de sobreproteger al niño o a la niña para que no sufra, no se frustra, no se vincula con sus propias limitaciones, con las limitaciones del entorno, no madura y siempre necesita ser cuidado. El proceso de educación es una vida o de crianza, de un cuidado total a irse retirando cada vez más, cada vez más, cada vez más y permitiendo que esa nueva vida se exprese independiente de uno. Entonces, de una vida totalmente dependiente, que en el caso de las mujeres la tienen dentro del cuerpo, a una vida que de a poco va tomando expresión hasta que uno se convierte en un par, ¿no? Y empieza a debatir de par a par. Ese proceso que uno lo ve tan largo en el sistema educativo, en el sistema de crianza, es el mismo concepto en la extensión. Si ustedes entran a trabajar con productores que lo tratan permanentemente como los niños, van a crear niños tontos, productores tontos. Si al productor ustedes lo tratan como una persona que tiene que aprender para seguir solo, o sea, transferir conocimiento para que lo incorpore y siga solo, nosotros les llamamos la apropiación del nuevo conocimiento, Bourdieu les llama la incorporación, que mete al cuerpo el nuevo conocimiento, que lo hace hábito físico, es un proceso de ser un padre o una madre que puede sentir cosas, pero que va haciendo, va ayudando para dejar de ayudar. Porque si no, puede tener hijos bobos, ciudadanos bobos, productores bobos. ¿Qué significa bobo? Que no se las arregla solo, que tiene más en claro sus derechos que sus obligaciones. Fíjense, a veces cuando el Estado se pone muy paternal, generan ciudadanos que reclaman, pero sienten que no tienen obligaciones. Igual que un pendejo malcriado. Dame, 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 dame. ¿Y vos? ¿Cuál es tu obligación? Yo no tengo nada. Dame, 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 dame. Entonces, de alguna manera, la extensión tiene que tener la inteligencia que tiene el proceso de crianza. Uno ayuda en lo que la otra parte no tiene, para dejar de ayudar. Es un proceso de entrar para salir. Claro, es difícil salir si sos político, porque decís, si salgo no me vota más. O si salgo y tenés una actitud maternal o paternal, ay, ya no me voy a sentir la mamá o el papá o el poderoso, ¿no? Es perder el lugar de privilegio de ser el papá o la mamá. Pero esa idea de ayudar para depender se ha demostrado en los procesos de extensión de Latinoamérica que es muy poco eficiente. No sirve para nada, los productores adoptan los cambios cuando viene un técnico muy paternalista, cuando se da el técnico paternalista vuelve para atrás y como el juego de la oca, vuelve al principio, ¿no? El paternalismo no ha tenido ni tiene de largo plazo mucha eficiencia, ¿no? Y hay además, los antropólogos les llamamos contrapoder, las mujeres lo van a entender más, los hombres nos cuesta más entender este concepto. Cuando vos vivís en una parte de una sociedad donde te tratan mal por ser mujer, o por ser negro, o por ser rubio, o por ser rojo, o por ser verde, o por ser LGTB, qué sé yo, tenés algo en tu cultura, en tu cuerpo, en tus elecciones de vida, que hay alguien que te trata mal y te mira mal. Y ese alguien te mira desde arriba con todo el poder hegemónico. ¿Qué hace el que recibe? Y hace una estrategia de sobrevivencia a ese poder y genera un contrapoder. ¿Cuál es el contrapoder que tiene el productor ante un técnico paternalista? Tratarlo como un papá tonto. ¿Cómo tratan los chicos malcriados grandes al papá tonto? Decirle esto que le gusta, escucha eso para sacarle la plata. Hablarle de tal tema que lo pone de buen humor. No le diga esto que no le gusta. El contrapoder que elige, que usa el oprimido, es conocer el dominador para no molestarlo, caerle bien y sacarle lo más posible. Igual que hacen los hijos malcriados con los padres. Entonces, ¿qué pasa? Uno entra a trabajar en el campo, el productor te huele paternalista,
e inmediatamente que te vuelve paternalista empieza el chico malcriado. A ver cómo le saco esto, a ver cómo le saco aquello. Si ingeniero, qué capo, qué usted ingeniero, a ver cómo, ¿no? Y usa el contrapoder, ¿no? Como la mujer aún sigue usando su estrategia de contrapoder ante el poder público. Los hombres somos la mayoría de empresarios, políticos, militares, representantes de Dios de las distintas religiones, ¿no? Entonces siempre hay un uso de contrapoder ante el que te viene como papá con todo el poder, ¿no? Otra de las ideas que larga Hellinger, que a mí me encanta, ¿no? En los órdenes de la ayuda, y miren qué interesante, ¿no? Yo lo he visto permanentemente a esto. Él dice que pervierte la ayuda cuando vos das algo que no tenés. Bueno, esto como ya se darán cuenta que no les caigo simpático al sistema de partidos. ¿Qué hace un político cuando va al campo, va a hacer política y viene y dice, yo vengo a darles una bomba de agua? Aquí vengo a darle un plan. ¿Es del político? Da algo que no le pertenece. Eso es un bien público comprado con los impuestos de los que generan riqueza en este país. ¿Por qué el político va y dice, yo te di un plan, acá les doy, acá les traigo? Porque está dando algo que no tiene. Hellinger dice, cuando vos ofreces algo que no es tuyo, del otro lado, el que recibe se da cuenta y ya no te cree. Y es muy típico escuchar esa idea, ¿no? Que el bien público, que es de la sociedad, del Estado, de los que producen riqueza y pagan impuestos, el que lo contratas para que lo administre, porque de última el sistema político es un administrador pago, se dirige a la sociedad dando los bienes públicos como fueran privados. Vos me debés a mí porque yo te conseguí el contrato, ¿eh? O sea, yo te di el contrato. ¿Qué dice Hellinger? Cuando uno ofrece lo que no tiene, pervierte al ayudado. Hay que ser muy claro para decir de quién son las cosas para que el productor no sienta esa perversión, porque igual se da cuenta. ¿Qué hace el del niño malcriado? Sí, gracias, abogado, gracias, doctor, gracias, político, porque gracias a usted tengo mi casa. Y por dentro dice, ya, cuando puede y venga otro que me dé más, me voy con el otro. O sea, no genera una actitud positiva ese tipo de ayuda. Cuando vos ofreces algo que no tenés. ¿Sabe dónde lo he visto también que es tremendo? Cuando vienen y le dicen a la Anto, che Anto, ahí hay un proyecto de, no sé, cría de pacú en la zona de, no sé, de allá no sé, de Fraile Pintado. ¿Y qué dice el Anto? Vos sabés de pacú, la verdad que ni idea, pero paga muy bien la hora, no importa. Me pego una estudiadita esta noche, bajo algo de internet y voy con tal, ellos saben menos que yo. En realidad le estás ofreciendo al productor un conocimiento que no tenés. Y el productor se da cuenta. O ustedes no se dan cuenta cuando tienen profes que les dicen temas que ustedes se dan cuenta que no lo manejan, que están repitiendo, que están leyendo el PowerPoint, que ni siquiera entienden muy bien lo que dicen. Obviamente que se dan cuenta ustedes. Y el productor igual. Cuando ustedes ofrezcan conocimiento que realmente ustedes no tienen, que no lo han estudiado, no lo han preparado, no se han tomado el esfuerzo de formarse, sino que se han bajado unos cuantos PowerPoint, pillan la guitarra y metele, contale, el otro sabe menos, del otro lado se siente. No den algo que no tienen. Y si dan algo que no es de ustedes, díganlo claramente. Yo te vengo a dar estas carretillas que son bienes pagados por el Estado, no son mías, son pagadas por el resto de la gente que genera riqueza, que te la da y le debes a ellos, no me la debes a mí. Esa carretilla no es mía. Cuando ustedes den conocimiento, sean serios, den conocimiento que tengan, porque si no son serios del otro lado, enseguida le van a picar el boleto. Otro de los órdenes que da Hellinger, que a mí me parece muy interesante, es cuando vos das algo que el productor no necesita, como es un productor colonial, siempre dice que sí, a veces chorre algo y después lo tira. Yo me acuerdo, no voy a dar nombre, muy divertida, una chica enamorada de no me acuerdo si la quinoa o la kiwicha en la quebrada, que habían decidido traer de Bolivia unos modelos
de trilladora, de venteadora, de la kiwicha y de la quinoa, bueno, que es complejo sacarle la cascarilla, y habían hecho dos o tres, y habían hecho un proyecto carísimo, extensión rural, capacitación, terminan las máquinas y tenían que transferirle la máquina a los productores. Y bueno, los productores participaron de la capacitación, hicieron quinoa, recibieron todos los beneficios, le dieron mochila, le dieron esto. Cuando tenían que ir a buscar la trilladora, la venteadora, no iba nadie. Y su tesis era, ¿por qué los productores no se han hecho cargo de las trilladoras de quinoa? Es una tesis de investigación. Y yo me acuerdo que andaba dando vuelta por la quebrada y le preguntaba, ¿y ustedes? No, nosotros no queremos hacer quinoa. ¿Por qué? Porque no da, pues. Ah, bueno. O sea, vos no querés que te ayuden. No. ¿Y por qué iba al proyecto? Porque te daban unos picos, unas palos, unos rastrillos, te daban de comer. Era divertido, charlaba con la gente. Cuando vos das algo que el productor no necesita, el productor lo tira. Lo tira, lo desperdicia. Igual que nuestros hijos. A ver, bueno, claro, yo hablo de hijos, suponiendo que ustedes son madres y padres, por ahí de cosas de viejo, digamos. Pero ha visto cuando vos le das algo a un niño, le regala a un hermano, algo que no necesita, no lo valora y lo tira. Siempre te dice que sí, pero lo tira. Entonces uno anda por el campo viendo procesos de extensión muy bien intencionados, que el productor no sintió la necesidad de ese cambio y terminan siendo cosas que no se adaptan. Por ejemplo, la puna está llena de invernaderos abandonados donde sirven para guardar trastos. ¿Por qué? Porque han supuesto los agrónomos que a los andinos les faltaba fresco y si pone un invernadero y no le han preguntado. ¿Y qué ha hecho la gente? Qué interesante, Inge, pero yo la verdad que no necesito verdura. No siento esa necesidad. Cuando ustedes den algo como agrónomos y agrónomas en un proceso de extensión, ya sea conocimiento o cualquier cosa, y del otro lado no está clara la necesidad manifiesta de eso, del otro lado le van a decir, sí, sí, deme Inge, y después lo van a tirar y lo van a romper. Hace un tiempo nos fuimos, vos fuiste, Anto, ¿no? Nos fuimos a Bolivia, a un lugar muy interesante que se llama Incahuasi, ¿no? Era uno de los tambos incas más grandes que había acá en Bolivia. Muy divertido porque era un proyecto de desarrollo rural gigantesco de hacer dos represas enormes en un valle muy grande y esas represas, por gravedad, podían hacer un sistema de riego por goteo para hacer papa como único cultivo en todo el valle en una producción, con productores que tenían producción diversificada, no había mercado para toda la papa, de hecho aumentaron la producción de papa y el exceso de papa hizo que bajara el precio. Entonces vinieron los agrónomos y dijeron, acá vamos a hacer papa y le hicieron una inversión monstruosa de riego por goteo, con cañería y con esos aparatitos, bueno, todos los aparatitos de riego por goteo estaban para sostener gallinas, tirados, los cables desperdiciados. Claro, y me acuerdo que decían ahí los muchachos que decían, no entendemos por qué fracasó. Y yo me acerco al producto y ¿por qué no usa el sistema por riego? Porque la verdad que nunca me han preguntado, pero a mí no me gusta, no sirve, no alcanza. Claro, nunca han ido y le han preguntado, che, vos necesitas esto, no le han despertado la necesidad. Ha ido un técnico con muy buena voluntad a darle la solución que se ocurrió que el productor necesitaba. ¿En qué terminó? En que fue a las reuniones, recibió todo el sistema de riego por goteo y lo tiene ahí tirado dañándose. Eso van a encontrar tractores, montones de cosas que dan cuando no está del lado del productor, manifiesta la necesidad de ese producto o ese conocimiento. No den lo que el productor no necesita. El productor, sobre todo si es pequeño productor con experiencia colonial, nunca le va a decir que no a nada. Porque bueno, por ahí alguito chorrea, aunque sí hay una reunión que me den unos sanguchitos, ¿no? O que me pagan el pasaje y la nafta para ver a los changos, ¿no? O a la chica, ¿no? Para charlar. Pero bueno, van a los procesos de extensión no para aprovechar lo que ustedes le dan, sino por otros motivos. Entonces, tengan certeza de que la gente, el productor, necesita o le han logrado despertar la necesidad o la curiosidad del conocimiento que le ofrece.
Si no existe eso, el productor no tiene la cabeza abierta. No tiene la cabeza abierta. Repito entonces los principios de Hellinger, ¿no? No hay que dar lo que no se tiene. Pervierte la ayuda. No hay que dar si no hay manifiesta pedido y necesidad del otro lado del conocimiento. No hay que dar con actitud paternal, hay que dar para dejar de dar. No hay que dar para seguir dando y hacer dependiente al receptor del dador, y el dador se queda siempre en una posición de privilegio. Es como cría hijo. Lo cría para que después te critiquen y sean mejor que vos. No lo cría para que sea un opa que depende de vos toda tu vida y lo tenés que mantener. Bueno, si no se cuidan, le va a salir la parte paternal, ¿no? Miren qué otro concepto da Hellinger de esto de los órdenes de ayuda que a mí me parece muy interesante. A ver, vuelvo al ejemplo. Un niño les pide plata. Había una época que había un chico que ahí andaba siempre por la facultad y te pedía plata para el sándwich porque no tenía para comer y tenía varios hermanitos, ¿no? Y no le alcanzaba la plata para comer y quería comer para ir a la escuela. Claro, varios hemos vivido ese chiquito. Claro, yo ya enseñándote en la facultad, claro, empieza a hacerle preguntas. Claro, ¿qué pasa? Si viene un niño a pedirte plata para el sándwich, ¿le da? ¿Estás ayudando a un niño para que salga de pobre? ¿Los comedores infantiles son útiles? ¿Regalar comida por parte del Estado hace bien o desarma a la familia? ¿Cómo funciona eso? El dar sin conocer el contexto del que recibe sirve. Miren qué interesante. El año pasado estábamos haciendo este debate, si sirve o no el comedor infantil, y algunos alumnos, alumnas dijeron, no, eso es una macana, eso es paternalismo, eso es de la política, no hay que regalar comida. Y un chico, yo fui a un comedor infantil, y gracias a ese comedor infantil pude estudiar, y me hizo muy bien, y ese chico se está por recibir de ingeniero gracias a que le regalaron comida. Hay veces que regalar comida convierte a un chico que no tenía para comer en su casa en ingeniero. Y la ayuda está tan bien dada que el regalar comida se regala para que cambie. Entonces, y hay veces que regalar comida es crear cultura de dependencia, ¿no? Lo que le gusta decir a algunas, a mí no me gustan las palabras porque a mi ojo tienen mucho olor a racismo, los choriplaneros, los planeros, ¿no? Los villeros, digamos, ¿no? El que está acostumbrado a depender de la ayuda del Estado permanentemente, ¿no? Tantos besitos, ¿se ayudo o no ayudo? ¿Cómo hago para ayudar? ¿Cómo sé si el regalo de comida es para que al final termine como este compañero de ustedes, que con una actitud muy honesta y muy interesante lo dijo en clase? Yo fui un comedor para ser agrónomo hoy y gracias a eso estoy acá. ¿Y cuántos puede ser al revés? Que la ayuda lo único que hizo es apagarle la inquietud del proyecto y los sueños. Como dicen, yo tengo un amigo, un pedagogo y maestro, que dice que él le pregunta a los chicos, ¿vos qué querés ser cuando seas grande? Y el chico le dice plan. Claro, el piso que te da el estado de comida, de salud, se le convierte en su techo. ¿Cómo se logra que la ayuda sea piso y no techo? Hellinger da una respuesta muy sencilla. Y conocelo, pues, conocele su contexto. Charla un ratito. ¿Qué dice Hellinger? En el siglo XXI, la ayuda poco inteligente es peligrosísima. ¿Cuál es la ayuda inteligente? Conoce el contexto y conoce al ayudado. Traducido al ejemplo del chico que te pedía plata para el sándwich, bueno, a ver, vamos a ver si es verdad. ¿Vos estás estudiando? ¿En qué grado? ¿En qué escuela? Me acuerdo que este chico que pedía para el sándwich viene y me dice, bueno, digo, bárbaro. ¿Dónde va la escuela? Aquí esta escuela. Bueno, vamos a la escuela, yo quiero ver a tu maestra, voy a ir al kiosco y te voy a dejar pagar un sándwich por día. Vamos. No, que yo quiero que me dé la plata porque le debo, porque ya he pedido sándwiches para mi hermano. No, te estoy diciendo. Vos venís a esta escuela, venís a la pucarita, esta que está ahí a la vuelta de la facultad. Vamos,
Yo voy ahí al del kiosco y le decía, mire, yo todos los meses le venía a pagar para que usted le pague un sándwich chiquito. Bueno, ya vuelvo, desapareció. Obviamente, ese chico ayudarlo, tal vez era dañarlo con esa forma de ayuda, que es el dar sin conocer el contexto, la realidad del que recibe. Entonces, cuando ustedes den, no den ciegamente, den tratando de conocer la realidad de quien recibe, cuál es su contexto. Y cuando conozcan la realidad del productor, ahí se van a dar cuenta hasta dónde pueden ayudar y hasta dónde no pueden ayudar. Porque hay cosas cuando vos conoces la realidad del productor que te das cuenta que va a llevar muchos años cambiar y que no es tan sencillo cambiar. Entonces Hellinger dice, mira, vos si va a dar y va a querer ser un buen ayudador o un buen dador, conoce la realidad de quién te está recibiendo la ayuda. Analizar el contexto. Vele el papá, vele la mamá, vele lo que piensa. Recuerdan las clases, después la vamos a retomar, de visión de futuro, ¿no? Tiene sueños, tiene visiones, tiene aspiraciones, tiene deseos, tiene motor de emprendedor. La ayuda que vos estás dando es combustible al emprender o es choriplan. ¿Cómo haces para saber que lo mismo que puede enviciar puede ser virtuoso? ¿Cómo convertir la ayuda en un círculo virtuoso, no entrar al círculo vicioso del paternalismo clientelar del Estado, ¿no? La clave es conocerlo. Nos pasa a nosotros los extensionistas viejos, bueno, la Anto ya está bastante viejita, ya tiene su experiencia en extensionista, que claro, trabaja en la puna, conoce cómo piensa el puneño, trabaja en la quebrada, le conoce el rollo, trabaja en los valles interandinos con los ganaderos, los conoce, trabaja en los pequeños productores del pongo, ya sabe cómo piensan, ya empezás a conocer el contexto y la forma de pensar de los productores y ya te hace más eficiente en la ayuda. No le haga esto porque esto no lo van a hacer. Por ejemplo, no sé, cosas como para decirle, el productor andino de la puna es ganadero de vocación, porque tiene cientos de años de dedicarse a la ganadería. Y van los agrónomos enamorados de la idea de hacer agricultura andina y se encuentra con una cultura ganadera de 8.000 años. Y quieren que lo cambie con una capacitación. Y lo más probable es que el ganadero vaya y diga, che, qué lindo dedicarse a la agricultura, y después se vaya a su actitud ganadera, ¿no? Una cultura de trabajo antiquísima, de ganadería, y además de una ganadería de la llama, que es uno de los animales más inteligentes para manejar en rebaño, ¿no? Tiene una domesticación muy cercana al humano, más que la oveja es opa, la vaca es maopa. En cambio, la llama entra, sale solita, está muy vinculada con el humano. Entonces, son ganaderos con muy buen vínculo con sus majadas, que observan, participan socialmente, no piquean la tierra, no tienen la urgencia del clima. Claro, y vos vas y le decís, hay que hacer desarrollo agrícola. Che, pero ¿observó la realidad del productor? No, la verdad que ni me tomo la tarea. Ah, bueno, va hecha moco. Andá y ver el contexto, cómo vive, cómo piensa, a qué se dedica, qué quiere. Conoce a quién vos decís que va a ayudar. Porque si no lo conoces, no lo podés ayudar, ¿no? Hay un libro, yo la verdad que hay veces que me siento como empalagoso diciendo libros que me ha gustado leer, de una mujer que se llama El corazón del altruismo, que tuvo una maravillosa idea de hacer un proyecto de investigación doctoral muy bien financiado, donde recorría el mundo analizando a las personas que eran famosas en sus países por ser altruistas. Y, por ejemplo, tiene una entrevista, en la mayor parte del libro, con la Teresa de Calcuta, ¿no? La tomó como una ayudadora. Y una de las conclusiones a la que llega esta mujer, en este libro que se llama El corazón del altruismo, es que los más altruistas son los que más conocen cómo vive el que ellos ayudan. De hecho, son los que están en el lugar donde ellos viven, los conocen. El mejor ayudador es el que conoce la realidad del ayudado. Eso dice Helen. Y es bastante interesante como idea, ¿no? Y es muy opuesta al de la limosna. El de la limosna es, te ayudo para que desaparezcas de mi vista, no te quiero ver, lo hago para sentirme bien yo, no me importas vos.
Hellinger dice que la ayuda moderna lo que tiene que hacer, a ver, contame, si te quiero conocer, y después que te conozca, vea tu realidad, voy a decidir si te voy a ayudar. Es una ayuda no para invisibilizar al ayudado, es una ayuda que lo hace visible al ayudado, lo conoce, lo analiza, trata de ponerse en su zapato y recién decide el tipo y la característica de la ayuda. La extensión que es hecha con conocimiento de la realidad del productor es mucho más potente y se equivoca menos. Yo creo que todo el sistema de comedores infantiles o de ayudas alimentarias, si fueran hechas conociendo a quién se ayuda, a la familia, a la persona, tendríamos lo maravilloso como teníamos el año pasado de este compañero, que gracias al regalo de comida del Estado se va a recibir de ingeniero. Ahora, ¿cuántos han quedado pervertidos por esa ayuda? Siguen buscando un papá que les regale la comida. ¿Cuánto le hizo bien y cuánto le hizo mal? Bueno, eso es lo que dice Hellinger. La ayuda en el siglo XXI es una actitud muy compleja. Antes era muy sencillo. Regala lo que te sobre y ya te sentí bien. Limosna, carita, ¿no? Hoy no funciona así. Hoy podés estar haciendo lo opuesto creyendo que estás yendo por buen camino. Hoy, de muy buena voluntad, con muy buena intención, con muy buenas ideas, con muy buenos proyectos, podés estar produciendo un efecto contrario. Porque la ayuda en la complejidad del mundo moderno también se ha hecho compleja, ¿no? También se ha hecho compleja. Si es que uno es serio, digamos, ¿no? Ahora, si vos querés decir, como dicen, yo he escuchado a algunos extensionistas, no, los productorcitos de Yavi Chico son míos, ¿cómo van a ser tuyos? Claro, ¿qué significa? Que todos los proyectos para que llegan a Yavi Chico, yo tengo este grupo de mis productores que lo uso para justificar mi trabajo. Claro, también esa actitud de ayuda dependiente le sirve al técnico extensionista porque tiene siempre el productor para mostrarle al porteño o al jefe, cuando viene, ve, ahí están mis productores, ¿no? Y me deben esto, me deben aquello, yo los ayudo con esto. Claro, nos sirve a nosotros los técnicos para mantener el curro. Entonces el jefe se va contento diciendo, qué bien que trabaja la Anto, has visto, tenía como 20 productores con ella. Y son los mismos productores de hace 15 años que hacen lo mismo, nunca mejoran, y la ANTO de vez en cuando le baja algo útil, se sienten en deuda con la ANTO y van ahí y dicen, sí, somos los productores que trabajamos con la ANTO, ¿no? Esa idea, digamos, de la extensión y del desarrollo rural es riesgosa. Es tan riesgosa como la idea del comedor infantil. Raúl, ahí para aportar, digamos, a todo lo que venías comentando, este, la extensión también, por lo menos acá en la Argentina, se hace a través de instituciones, ¿no? Ya sea de la facultad, el INTA, la SAFSI, y todas esas se hacen bajo financiamientos externos, generalmente, que vienen con esto de los proyectos. Y el proyecto, el formato del proyecto viene mucho más atrasado, digamos, en cuanto a esto que vos comentás del diagnóstico previo, y la realidad del extensionista es que tiene que tener mucha cintura para poder trabajar con todas estas órdenes de la ayuda que propone Hellinger, y generar un proyecto exitoso cuando uno trabaja en extensión. En el caso teniendo ejemplos en las agencias de extensión donde yo trabajo, la cintura de los extensionistas tiene que ver con cómo vino trabajando en el diagnóstico permanente, digamos, de los grupos de productores o del territorio, y cómo pone cada proyecto, depende de la línea de proyecto que venga, diferencialmente en cuanto al diagnóstico que haya podido hacer. Porque lo que tiene estos formatos de proyecto es que te dan un tiempo, o sea, no solo un tiempo de realización del proyecto, sino que te dicen qué es lo que tenés que trabajar en esos proyectos. Te dice que tenés que tener tantos números de productores, que además esos productores tienen que estar organizados. Entonces, todas esas condiciones hacen que por ahí uno tiene que adaptar la realidad al proyecto,
pero lo que vi en el trabajo de los extensionistas, que tienen más experiencia, más años, digamos, de trabajo en los lugares, es que completan una cosa para el proyecto, pero en el territorio utilizan como que cinturean con las herramientas que les permite para poder desarrollar y hacer proyectos exitosos. Y por ahí utilizan, por ejemplo, para un grupo de productores que ya tienen un diagnóstico hecho, que ya vienen trabajando de forma participativa, que ya tienen mayores posibilidades de éxito, utilizan diferentes proyectos en la misma organización para desarrollar diferentes momentos, ¿no?, de los procesos. Y también por ahí las demandas que vienen de los productores o de los grupos de productores y productoras no encajan en ningún proyecto. Y es muy difícil trabajar sin financiamiento, ¿no? O sea, no es que, por ejemplo, el INTA, que es la agencia donde yo trabajo, hay algunos proyectos que tienen un poco más que son un poco más elásticos, digamos, y que te permite generar propuestas a través de las demandas. Pero en general vienen como muy compactos, como el que habíamos visto, viste, Raúl, el último de Casa Común. Y otra cosa que había pensado hay algo que sí noté en estos años de trabajo, que el diagnóstico del territorio, del grupo de productores, de la realidad, como decía Raúl, generalmente lleva al éxito. Pero la realidad es que hay muy poco diagnóstico cuando se va a trabajar, ¿no? Cuando realmente se utilizan los proyectos. Y que dentro de un grupo con el que se trabaja se pueden presentar todos estos vicios que a través del orden de la ayuda de Hellinger quiere evitar, ¿no? Y por ahí en el grupo de productores tenés todas estas opciones. Y que muchas veces la urgencia, lo inmediato, no te permite hacer el diagnóstico necesario y por ahí terminas cayendo en ayudar en esa inmediatez. Y que los egos de los productores, por ejemplo, una experiencia muy interesante es que en el INTA hay una competitividad interna entre los técnicos que engaña muchas veces al mismo técnico en los egos, ¿no? Que bueno, también es propuesto un poco en la institución. Yo creo que con los años va a ir cambiando, pero esos egos por ahí invisibiliza esa necesidad de diagnóstico de los territorios, por ahí nos llegan a ver las herramientas que tienen las organizaciones, los grupos de productores, para poder hacer frente a sus demandas, y termina recayendo en hacer lo que el técnico cree que va a ayudar a la comunidad o a la organización. Muchas veces no tienen éxito y quedan, como decía Raúl, en los invernaderos para galpones, en construcciones, o sea, mucha inversión obsoleta o sin uso, o que le dan usos para el que no era, y no termina generando desarrollo en la comunidad o en la organización de los productores. Y otra cuestión que lo habíamos visto en la primera clase de los trabajos prácticos, esta del rol facilitador de los técnicos, ¿no? O sea, para hacer el diagnóstico y para poder trabajar y generar y poder ir con estas órdenes de la ayuda, pensarse como facilitador, siempre escuchar la demanda y las posibilidades de quien a uno iría a ayudar, digamos, en este sentido. Eso estaba pensando. Gracias, Anto. Bárbaro. Bueno, ya siendo las 8, no iba a hacerle una síntesis bibliográfica, pero bueno, la bibliografía del debate y de las distintas posturas en extensión está colgada, está ahí para que ustedes la lean. Estos son los principios, también está, igual Hellinger está en YouTube, si ponen los órdenes de la ayuda, el libro en PDF está gratuito en línea, digamos ya hoy el conocimiento sobra en las redes, por eso yo ya tengo el hábito de tirarles autores y que ustedes solas, busquen en la red, ¿no? El jueves que viene vamos a empezar directo a las 6 de la tarde, diría que estén puntuales, porque nos vamos a enganchar
en esta reunión de evaluación de un proceso de extensión rural en un conjunto con los alumnos de Paraguay de la Universidad Nacional de Asunción, que ellos nos van a compartir ese diálogo con los padres evaluando su proceso de extensión rural, ¿no? A mí me interesaría que ustedes lo escuchen, que no sé si pueden volver a ver esta clase, reflexionar de nuevo, leer, ¿no?, lo que le hemos mandado, para que el jueves que viene tengan capacidad de análisis de ese proceso de extensión de Paraguay con más riqueza académica, ¿no? No ya con solo el sentido común o con lo que les puede haber disparado esta clase, sino que le enriquezcan con teoría. Así la aprovechan, ¿no? Porque después que charlemos con esos chicos, nosotros le vamos a pedir a ustedes que nos digan qué han visto ahí en Paraguay, ¿no? Qué han visto del punto de vista de extensión. Y se me está ocurriendo ahora, no sé, le veo la cara al Anto, que hagan un escrito de qué opinan sobre el proceso de extensión que han visto a la luz de todos estos debates, y eso que sea parte de una evaluación, ¿no? Es como decir, vamos a tener un estudio de caso en el proceso de extensión de los hermanos paraguayos, ¿no? Si está bueno, por ahí le pedimos que, porque no sé cómo puede surgir, porque bueno, una de las características que tiene la extensión, un poco lo dijo Lanto, hay frases que tenemos los viejos extensionistas, lo perfecto enemigo de lo posible, hace lo que podés, no lo que crees que es perfecto, ¿no? O sea, si lo podés hacer está bien, después ve cómo lo, ¿no? Se hace lo que se puede, no la perfección, ¿no? Y además, en la extensión, siempre tiene que ser muy creativo y muy dinámico porque nunca sabes exactamente con lo que te va a encontrar. Entonces, los técnicos en extensión somos más creativos, o sea, vamos a la reunión y de golpe se ha cortado el camino porque ha habido una lluvia, entonces ahí nomás tenemos que inventar otra cosa y hacemos lectura permanente de la realidad, nos adaptamos rápido a la realidad y creamos rápidamente una solución, ¿no? Eso va a pasar el jueves que viene. Si nos parece interesante el proceso de extensión que ustedes van a participar, convertirlo en un estudio de caso para que ustedes hagan un informe en base a la teoría de lo que han visto, ¿no? Eso vamos a ver qué tal está el jueves que viene. Así que bueno, váyanse, nos vemos jueves que viene, váyanse desenganchando, así puedo grabar la clase. ¿Ah? Listo. Chao, profe. Chao, Hasta luego. Constanza. Hasta luego, Chao, profe. Tamara. Chao, Vivi. Chao, hasta luego, muy linda Chao, clase. Vivi, querida. Hasta luego. Luego, profe. Chao, Andrea. Chao, Raúl, nos vemos. Chao, Anto. Hasta luego, querida. Que estés muy bien. Vos también. Chao, Ivana. Nos vemos, Gaby.